Vamos a acercarnos a un evento interesante que tiene lugar estos días en Guernica. Se trata de las cuartas jornadas antimilitaristas y de memoria histórica, unos encuentros organizados por diferentes asociaciones, por ejemplo, Guernica-TIC Mundura, Guernica Gogoratuz o Idea Sur, con la colaboración del Ayuntamiento, Guerrariqués o Astra Coordinadora, donde se va a hablar pues de temas de actualidad, de triste actualidad, como los refugiados, los bombardeos contra la población civil en Siria o el movimiento pacifista. Entre los ponentes, pues gente de reconocida trayectoria en conflictos armados, en su seguimiento, en su investigación, como nuestra invitada, que participa con la ponencia sobre alianzas y llamamiento de acción para detener la guerra en Siria y también el plan de paz para lograrlo. Tica Font es directora del Instituto Internacional Catalán por la Paz. Hola, Tica, buen día. Hola, buenos días. Bueno, parece ya claro que más allá de la consecuencia que lleva meses tocando las puertas de Europa, que es la crisis de los refugiados, pues el conflicto allí no termina de encauzarse, siguen pasando los meses, siguen pasando los años, no vemos solución. ¿Por dónde va a pasar el final de esta guerra? Mira, yo creo que como todos los conflictos, que después del gran desastre humanitario que se va a producir, y no solamente ya sobre los seres humanos, sino también por lo que va a ser su economía, su retroceso social, cultural, educativo. Después de todo eso, es que no va a haber, yo creo que más remedio que acabarse en una negociación diplomática. Sí. Porque por la fuerza, por lo pronto ya llevamos casi los 5 años y, bueno, casi no, ya llevamos 5 años y todavía no se vislumbra una victoria de carácter militar. Y eso pues va a suponer más desastres, que se alargue más en el tiempo o que finalmente se pueda llegar a una solución negociada política. Ya. Es complicado explicar lo que pasa allí. Por un lado, un conflicto geopolítico, también religioso, a nivel internacional también lo estamos viendo, y una población aquí en Occidente que parece que en parte estamos esperando siempre que alguien nos lo resuma, nos lo simplifique y nos señale al malo de todo esto, si puede ser, ¿no? Sí, pero eso es muy difícil, porque la situación es compleja, es difícil, y mira, malos aquí hay de todos, y hay que repartir entre todas partes. No todos tienen la misma, diríamos, responsabilidad, porque no todos se han implicado en la misma intensidad en el desastre, pero todos tienen, porque entre todos lo alargan. Porque ninguno está dispuesto como a construir, a aceptar las diferencias, a aceptar que todos tienen también unos derechos. Yo quería recalcar algunas cosas porque eminentemente en los medios de comunicación solemos hablar de cuántos millones de refugiados, de desplazados, la situación que hay de hambre y de destrucción, pero yo creo que también hay que mirar las consecuencias a largo plazo. No solamente estas que solemos decir o retransmitir más en los medios. Más allá de todos los sufrimientos físicos y mentales que tengan las víctimas, yo creo que hay que pensar en cómo se está vulnerando el derecho internacional, porque se están bombardeando hospitales, se bombardean escuelas, se destruyen servicios públicos como el abastecimiento de agua potable, la producción de electricidad, la recogida de la basura. Todos estos son servicios esenciales para la vida de los que siguen quedando en el territorio. También hay que pensar que cuando decimos, mira, se han ido 4 millones de refugiados, pero es que estos refugiados son trabajadores. Entre las personas que se han ido, pues se incluyen médicos, enfermeras, profesores, profesionales, que con ellos el sistema productivo pues también se va, se aleja. Hay que pensar también que, por ejemplo, la esperanza de vida, con toda la situación de no tener acceso a medicamentos, hospitales, falta de médicos. Por ejemplo, en Alepo pues ya no quedan ni cardiólogos ni pediatras, porque ya se han ido. Eso quiere decir que la esperanza de vida pues ya lleva acortados unos 15 años. Sí. Que la escolarización ya está reducida pues al 40%. De los niños, o la economía que se ha contraído un 40%, que ya estamos a una economía de finales de los 90 entre la población. Yo creo que ese tipo de reflexiones también hay que tener presente en la guerra. ¿Sí? No solamente la parte humana, sino pensar después qué.
Ya, se piensa en una reconstrucción, en una reconstrucción de la propia sociedad, ¿no? Quiero decir, más allá de las propias infraestructuras, lógicamente, claro. Exacto, y es decir, los esfuerzos que se van a tener que dedicar el día que esto acabe, ya llevamos 5 años de guerra, va a ser tremendo. Lo que sí que se ha hecho una coalición internacional es marcar 6 puntos de acción, ¿vale? Y es, si quieres, pues mira, uno de estos puntos que se pide en la reflexión y va dirigida internacionalmente a todos los implicados, pero también para que la sociedad los impulse, es el más evidente, el no hacer daño, el principio hipocrático, el que nos marca que en primer lugar no hacer daño. ¿Y eso en qué se transforma? En una petición a todos, tanto al gobierno ruso, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Siria, Irán, Irak, que suspendan los ataques aéreos, que dejen de destruir infraestructuras, ciudades, y que no sigan matando a personas o dañando a las personas. Este es el primer punto que se está pidiendo a todos los grandes, tanto aliados como a los locales, y no solamente referido a Siria, sino también a Yemen, a Irak, pues que paren esta forma de intervención, de hacer la guerra o de matar, que se concentra en hacer daño solamente a la población civil. Sí, al final es verdad. No los armados. Has mencionado... Los ataques van dirigidos a la población. Has mencionado un buen montón de países, ¿eh? No nos extraña que ya se hable de una guerra mundial, más que, lógicamente, una guerra civil, claro. Exacto, una guerra civil, pero es mundial, porque en el momento en que en esa guerra participan con fuerzas militares Estados Unidos, Rusia, han bombardeado Francia, Inglaterra, Bélgica también anunció que lo hacía. Por tanto, ya es amplio ese sector. Pues lo primero que le pedimos es que no hagan daño a las personas. Por tanto, que dejen de bombardear las ciudades, que dejen de destruir también a las personas. La otra, que yo creo que es un poco más difícil, pero sería también a que no haya presencia militar en el terreno. Es decir, que los internacionales retiren sus fuerzas militares y retiren sus fuerzas especiales. Y eso yo creo que lo que es difícil interpretar. Lo que no quiero es que se interprete como diciendo, que entre ellos se maten. No, tampoco no es eso. Pero la cuestión es que no avivemos más el conflicto. Que no echemos más leña en este conflicto. El tercero, que para mí es muy relevante, es que hay que ya detener que las armas lleguen a toda esta zona. Y hay que revisar qué están haciendo tanto la Unión Europea como Estados Unidos con su política de envío de armas. Sí, porque también en España envía armas, ¿no?, a toda esa zona. Sí, España ha vendido armas, por ejemplo, Arabia Saudí y los países del Golfo realizan ataques sobre Yemen y intervienen militarmente en el Yemen. Y armas españolas vendidas a Arabia Saudí pues se han visto en Yemen. O explosivos españoles se han visto entrando a través de la frontera turca con Siria. Y a veces el gobierno te puede alegar, es que eso son exportaciones que hemos hecho con el tiempo. Oye, pero si todos sabemos cómo está Oriente Medio, y además sabemos las violaciones a los derechos humanos y las violaciones a los derechos internacionales que se están cometiendo en esta zona, hay que no vender armas. Ya. Sí, se habla de una venta o un negocio como si fuera cualquier otro tipo de negocio, ¿no?, económico. Y no es lo mismo, claro. No es como vender naranjas o ordenadores. Estamos haciendo un comercio con unos ingenios que lo que van a hacer es a eliminar vidas en otro país. O, por ejemplo, también la Unión Europea, que permite a sus estados, permite que el gobierno pueda vender a lo que diríamos milicias moderadas. Que uno dice, y lo de moderadas, ¿quién dice que son moderadas? Sí, la verdad, el término parece un eufemismo de manual. Sí, eso que le llamaríamos un oxímoron. Pues sí, también, claro, lógicamente. Sí. Pues esa permisividad que la Unión Europea ha estado planteando, y también Estados Unidos, de que se le pueda vender y se le lleguen, más que vender, porque lo que es difícil luego es cobrar, que se le regalan.
Se les están entregando gratuitamente armas a milicias. Algunas no sabemos qué clase de moderadas son o no son moderadas. Yo creo que con esta irresponsabilidad también hay que acabar. Hay que acabar con este comercio de armas a toda la zona del Oriente Medio. Y más si tenemos presente que desde el 2015 ha entrado en vigor el Tratado sobre Comercio de Armas, que queda y dice que cuando el comprador viola sistemáticamente los derechos humanos o esas armas pueden ser utilizadas como instrumento de genocidio o crimen contra la humanidad, debe de estar prohibidas esas ventas. Mira, bombardear ciudades como está pasando en Alepo, eso no es un crimen contra la humanidad. Bombardear hospitales, escuelas o almacenes de comida es un crimen contra la humanidad. Sin duda. Tika, también nos preguntamos por el papel que juega allí el autollamado Estado Islámico. Es una de las pocas partes que conocemos, que nos da mucho miedo. El resto de milicias es verdad que nos parece más... Sabemos menos, no definimos más, efectivamente. Sabemos menos. Hombre, sí que es preocupante, pero la otra cuestión es al Daesh cómo se le vence. Yo creo que no es suficiente con plantear una lucha armada contra el Daesh, porque eso no es eliminar los motivos por los cuales la gente se afilia al Daesh. Porque tú puedes ir matando, pero se va nutriendo de otros. Como mucho, a través de la fuerza armada los puedes debilitar. Pero hay otros instrumentos para debilitar al Daesh. Por ejemplo, hay que aumentar la presión sobre la economía del Daesh. Hay que impedir que exporten petróleos a través de Turquía. Hay que impedir que exporten restos arqueológicos. Hay que impedir o hay que cortar las fuentes de financiación del Daesh. Y esa sí que es una cosa que tenemos suficiente capacidad para poder intervenir, cuentas corrientes, tráfico de dinero que no se nutran económicamente o financieramente. Y con eso, ¿qué diría? Que es más importante actuar sobre sus fondos económicos, que a veces no lo que se ha hecho, que ha sido bombardear alguno de sus camiones o convoyes de camiones de venta de petróleo. Porque con eso logras un desastre también ecológico con los que están viviendo en esa zona. Sí. Yo seguiré diciendo, sigamos teniendo el principio hipocrático de actuar de manera que las personas sean lo menos dañadas posibles. Yo creo que también hay que volver a plantear la necesidad de reconstruir las relaciones diplomáticas internacionales, unas relaciones de carácter no militar, pero para eso hay que poder sentar en la misma mesa a todo el mundo. Claro, es verdad. No hay que poner vetos. Cuando ha intervenido Occidente en algún conflicto por esa zona, la verdad que no ha terminado nada bien. Exacto. Cuando ha derrocado algunos regímenes, ¿no? La situación ha sido peor que antes. Claro. Experiencia Irak, Afganistán o en Libia. En Libia, sí. Yo creo que aquí hay que tener presente pues lo mismo. Pero también eso, como decía, volver a las mesas de negociaciones sin hacer exclusiones, pero además tener una mirada también más amplia. ¿Por qué solo pretenden poner en las mesas a negociar a todos aquellos que están utilizando armas? ¿Por qué no poner en la misma mesa a personas y activistas sociales no violentos, mujeres, jóvenes, desplazados, refugiados? Es verdad que eso es interesante, porque al final parece que si solamente pones en la mesa a aquellos grupos armados, de alguna forma legitimas que existan. Se están repartiendo entre los violentos. Bueno, y los no violentos, ¿qué? ¿No tienen nada que decir? ¿No tienen nada para construir? Cuando a menudo los no violentos son los que ofrecen más soluciones, que no solamente el reparto de intereses de cada una de estas partes. Por tanto, seguir insistiendo en que la solución a estos problemas, la mejor solución es la no militar, es la de la vía política, la negociación y la de los pactos.
Mencionábamos al principio esos refugiados, que en muchos casos no lo son solicitantes de asilo, no son todavía refugiados, que es la consecuencia pues que más de cerca hemos visto en Europa, porque ha sido aquí cuando han venido a tocarnos la puerta. Y hemos visto pues firmarse acuerdos como el llamado de la vergüenza con Turquía, que ya vemos qué democrático era, ¿no? Que ahora dice Erdogan que bueno, va a hacer lo que le va a dar la gana, o si no, nos manda a los refugiados casi como si fuera un arma arrojadiza, ¿no? Exacto, y lo utiliza. Y la utiliza para pedir sus propias reivindicaciones que no tienen que ver con los refugiados. Y los europeos, con tal de no ver aquí refugiados, lo que sea. ¿Ya? Yo creo que hasta estar de acuerdo en que hay que, no hacer ningún comentario sobre los derechos humanos en Turquía con las últimas actuaciones del presidente turco, que ha hecho una purga en todos los estamentos militares, periodísticos, de funcionarios, de profesorado y de maestros. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un país así pueda estar en el club de la Unión Europea? Yeah. Y te amenazan, si no, te los mandaré a los refugiados que va hacia tu país. Eso yo creo que también quiere decir que hay que aumentar la contribución humanitaria hacia los refugiados, a ampliar el compromiso de reasentar a estas personas, que lo que no puede ser tampoco es la solución esta hipócrita europea, es decir, te pago para que tú los retengas y que aquí no me lleguen. Ya, sobre todo porque tampoco tiene sentido, no solamente se incumplen todas esas leyes internacionales y de derechos humanos, tampoco tiene sentido a largo plazo. Esto no es sostenible, es alargar una cuestión que no tiene mucho sentido. Hay que encararla de frente y asumirla y intentar ponerle pues freno o solución, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tanto Estados Unidos como la Unión Europea, aquellos compromisos que han prometido que darían fondos para que las personas refugiadas o desplazadas pudieran sobrevivir en estos tiempos, que hay pues quejas de que parte de estos compromisos, una buena parte, no se cumplen. Bueno, aquí hemos ido están poniendo los fondos. En ocasiones hemos hecho conteo de los refugiados que iban llegando a España y la verdad que uno dice, pero bueno, ¿esto qué es, no? Bueno, esto es como de risa ya, Porque incluso los sirios que se encuentran por aquí, ninguno de ellos puede ni siquiera estar pidiendo el estatus de asilo, porque no lo han hecho de forma reglamentaria, han entrado de forma ilegal en el país. Yo creo que es dramático. Pues sí, es dramático. Para las personas, dramáticas. Y para todos nosotros, también el papel, la huella que vamos a dejar en la historia que debería hacernos reflexionar también, desde luego. Pues bueno, son algunos de los asuntos de los que se va a tratar estos días en Guernica. En concreto, esta ponencia será para el miércoles, si no me equivoco, Tika. El miércoles por la tarde. Bueno, pues tremendamente interesante y muy útil, pensamos, las palabras y la charla que has tenido pues generosamente a bien ofrecernos. Pues muchísimas gracias, Tika, por atendernos. Vale, gracias a vosotros. Un abrazo. Vale, hasta luego.